Vamos a ver la sinapsis química. La sinapsis química, las células están separadas por un espacio sináptico. Aquí, por favor, concéntrense. Que algunas personas le llaman hendidura sináptica. Y no es un espacio así gigante que no tiene 20 micrómetros. ¿Cómo se llama esa medición, profe? El espacio entre una neurona y otra se llama espacio sináptico o hendidura sináptica. No, o sea, como un con la M. Ah, micrómetro. Para que se pueda comunicar es necesario que se liberen neurotransmisores. Como consecuencia de eso, vamos a tener la neurona emisora solamente va a poder liberar sus neurotransmisores hacia la neurona postsináptica, siempre en esa dirección. Es unidireccional. En el caso de la sinapsis eléctrica es bidireccional. Entonces puede ir del soma al axón y en el caso solamente va a ir del botón sináptico a el lugar donde contacten. Puede ser en la neurita, puede ser en el soma, también puede ser en el axón, pero siempre en una sola dirección. Y bueno, aquí están los nombres: axodendrítica, axón con la dendrita, axoaxónica, axón con axón, dendrodendrítica y dendrosómica. Entonces, hay neuronas que son mixtas, que van a tener uniones para hacer sinapsis eléctrica y para hacer química a la vez. Bueno, ahí están los tipos de sinapsis que acabo de mencionar. No. Para que se pueda comunicar dos neuronas a través de la sinapsis química, es fundamental, ¿no?, que la neurona presináptica elabore el neurotransmisor. Por lo tanto, es todo un proceso metabólico que requiere bastante energía. Se forman las vesículas de secreción y entonces para que puedan liberarse de estas vesículas es indispensable el calcio. Por lo tanto, la neurona presináptica solamente va a poder liberar el neurotransmisor si es que los canales de calcio activados por voltaje se abren y entra calcio a la célula. Entonces, si está depolarizada la membrana, se va a abrir el canal de calcio y el calcio va a interceder en la liberación de las vesículas. Estas vesículas van a verter su contenido al espacio sináptico y la neurona postsináptica va a tener receptores específicos para estos neurotransmisores. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando este receptor es activado por el neurotransmisor? Se abren canales, principalmente canales de sodio, potasio y cloro. Sí, eso va a depender de la célula. Y por eso hablamos de potenciales
excitatorios e inhibitorios. Cuando nosotros hablamos del potencial postsináptico excitatorio, que se abrevia de esa forma, y ustedes lo van a encontrar en los libros, ¿ya? Va a incrementar la excitabilidad de la neurona postsináptica, ¿no? ¿Qué postsináptico después Tenemos la neurona presináptica, que es la célula emisora, y la postsináptica es la célula blanca. Entonces, se abren los canales de calcio y se depolariza la membrana. En el potencial postsináptico inhibitorio va a disminuir la excitabilidad de la neurona postsináptica. Y entonces, eso normalmente lleva a la apertura de canales de cloro y de potasio. En ambos casos se va a generar una hiperpolarización, pero esta hiperpolarización no responde como la hiperpolarización normal que vimos en el impulso nervioso. Entonces, esto va a generar una polarización excesiva de la membrana y que no responde a los estímulos. Y entonces, importante, en la comunicación, el neurotransmisor va a trabajar durante un tiempo muy breve, milisegundos, y posteriormente o es degradado o es reabsorbido por la neurona presináptica. No puede permanecer en el espacio sináptico por más tiempo. Bueno, ahí tienen ustedes el potencial excitatorio, que están abriendo los canales de sodio, y aquí tenemos el potencial inhibitorio, se están abriendo los canales de cloro. Y ahí se ve la curva de cómo se manifiesta. Otra de las condiciones que ocurren en la comunicación entre una neurona y otra es el fenómeno de sumación. Entonces, cuando las neuronas se comunican, no es que se comunique una neurona con la otra. Normalmente varias neuronas se comunican con una neurona. Y aquí podemos ver. Entonces, hay potenciales excitatorios e inhibitorios. Y entonces, cuando una neurona está recibiendo, por ejemplo, dos potenciales excitatorios y uno inhibitorio, la neurona se va a activar. Si tiene dos potenciales inhibitorios y uno excitatorio, se va a inhibir. ¿Ya? ¿Sí? Es la suma algebraica, nada más. Para que una neurona responda, va a estar recibiendo estímulos de diferentes neuronas. Unos van a generar potenciales excitatorios y otros inhibitorios. Para la respuesta de la neurona depende de la cantidad de potenciales que reciba. Si recibe 3 potenciales excitatorios y uno inhibitorio, va a responder. Pero si recibe 3 inhibitorios y uno excitatorio, la neurona no responde. O sea, sí responde en el sentido de que va a generar el potencial inhibitorio. Va a entrar se va a hiperpolarizar. Si recibe 2 excitatorios, por ejemplo, o si recibe 3, la respuesta es la misma. La misma. Sí. Ya, bueno, existen circuitos neuronales.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el circuito divergente. A partir de una neurona se van a ir activando varias neuronas a la vez. Esta neurona activa dos, y esta activa dos a la vez, y así sucesivamente. Circuitos convergentes. Varias neuronas contactan con una sola neurona. Circuito reverberante, en que tenemos una neurona que se conecta con otra, esta con otra, y esta última se conecta con una neurona que va a activar a la neurona de entrada del circuito. Entonces se forma un círculo. Cuando ustedes calientan los exámenes, se quedan en la noche, ni siquiera duermen y vienen y dan su prueba al día siguiente, les puede ir bien, pero a la semana siguiente no se van a acordar de nada, porque han generado un circuito reverberante. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes aprenden de memoria, así rápido, ya, sí, y lo vomitan después, se quedó ahí, en el vómito, no se quedó en la mente. ¿Ya? Y aquí tenemos circuitos paralelos que van a confluir en ¿Me la puede explicar de nuevo la primera? Y las personas que tienen como memoria fotográfica, ¿cómo sería? No, pero eso es diferente. Nosotros tenemos diferentes cualidades. Hay personas que se activan mejor por la audición, otros por la visión, pero esa es la capacidad que nosotros tenemos de poder contactar con nuestro entorno. Es diferente. El primero, ¿quién me preguntó? Ahí tenés una neurona que puede contactar con dos a la vez. Y cada una de estas puede contactar con dos a la vez. Y así sucesivamente. Así es como la amplificación de la señal que veíamos en la comunicación celular. Ya. Y entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de circuitos divergentes. ¿Ya? La médula espinal se va a conectar, ¿no?, con neuronas para contactar con los efectores, por ejemplo, o los receptores. Circuitos convergentes, la respuesta a la neurona motora depende de la interacción de múltiples vías provenientes de diferentes estructuras del sistema nervioso central. Cuando nosotros respondemos a un estímulo, estamos utilizando circuitos convergentes, porque los centros elaboradores, a través de sus neuronas, se van a contactar finalmente con la neurona motora, que es la neurona que contacta con el efector, ya sea los músculos o las glándulas. ¿Ya? Y circuitos reverberantes es el que acabamos de mencionar. ¿Qué condiciones debe tener una molécula para ser neurotransmisor? ¿Ya? Bueno, ella debe ser encontrada en el botón sináptico. El botón sináptico de la neurona presináptica tiene que poseer. ¿Ya? Es sintetizado por la neurona presináptica. Debe ser liberado después de la depolarización. Porque recuerden ustedes que las vesículas, donde están los neurotransmisores, tienen que exocitar, y para exocitar se necesita calcio. Y los canales de calcio se abren solamente si está depolarizada la neurona. Deben existir receptores específicos para esta molécula en la neurona postsináptica.
y vamos a encontrar moléculas muy pequeñas, proteínas pequeñas, neurotransmisores gaseosos. Esos son los tipos de moléculas que sirven como neurotransmisores. Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Este es el botón sináptico y ahí están las vesículas con el neurotransmisor. Para que estas vesículas puedan exocitar se necesita la entrada de calcio y aquí se está liberando el neurotransmisor al espacio sináptico y estos son los receptores específicos para ese neurotransmisor, que en este caso son canales iónicos, por lo tanto son receptores. ¿Cómo se llaman los que están? Los receptores son canales iónicos. Los que dependen de voltaje. No. Los receptores de canales iónicos, que son canales iónicos. Ionotrópicos, ¿ya? Y los que no son canales iónicos son metabotrópicos. Dentro de los neurotransmisores vamos a tener algunos de ellos que van a activar determinados canales. Por lo tanto, vamos a tener neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. ¿Ya? Una de las cosas importantes es que el neurotransmisor esté en la concentración adecuada para poder contactar con sus receptores. Y una vez que ha actuado, salga del espacio sináptico. Ya, vamos a ver algunos ejemplos de neurotransmisores. Aquellos que son de poco peso molecular. Para ustedes es muy importante la acetilcolina. La acetilcolina trabaja en el sistema nervioso periférico y es el neurotransmisor que es responsable de la función de la placa neuromuscular. ¿Qué es la placa neuromuscular? La placa motora, ¿qué es? ¿Cómo un músculo responde? ¿Qué necesita para responder? ¿Qué necesita un músculo para responder? ¿Señal? Una señal. ¿Y qué señal será? ¿Un estímulo? Un estímulo. ¿Cuál? Una señal neuronal. Neuronal. Un músculo no puede responder si no está acoplado a un neurona. ¿Ya? Los músculos son los efectores del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, la relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema muscular es a través de la acetilcolina. ¿Ya? La encontramos también en el sistema nervioso central, en el tronco encefálico, en ganglios basales, en la médula espinal, y está relacionado, muy importante, con los procesos de memoria. Por lo tanto, si hay falla en la producción de acetilcolina, lo encontramos en enfermedades como el Alzheimer. Se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A, si ustedes se acuerdan, y la colina, que es un derivado de un aminoácido. La enzima que permite esta formación es la acetiltransferasa. La acetilcolinesterasa
va a ser la que va a degradar este neurotransmisor en el espacio sináptico. ¿Ya? Entonces, si hay falla en la acetilcolinesterasa, tenemos problemas severos. El derivado del aminoácido se recaptura, ¿no? Y entra a través del canal de sodio en la membrana de la neurona presináptica. Y entonces eso sirve para ser sintetizado nuevamente. Entonces, ¿de qué depende la formación de la acetilcolina? De la acetiltransferasa. ¿De qué depende las concentraciones de acetilcolina en el espacio sináptico? De la acetilcolinesterasa. Muy bien. Entonces, ahí tienen la placa motora, que tenemos el botón sináptico y la fibra muscular. Aquí vemos en detalle el botón sináptico y el receptor de la acetilcolina. Tiene varios receptores, ¿ya? Y según el receptor que tenga, es qué canales se van a activar. Entonces vemos, por ejemplo, los receptores nicotínicos van a permitir la activación del canal de sodio. Los otros receptores que tienen diferentes nombres, como M-alfa, etc., van a activar los canales de calcio y otros los canales de potasio. ¿Cuáles eran los de calcio y los de potasio? Sí, tienen diferentes nombres, Pero esos están ahí. Sí. Ya. ¿Cuál es la función principal de la acetilcolina? En el sistema cardiovascular, la acetilcolina permite la vasodilatación, la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos que hace la acetilcolina en el corazón? La contracción. ¿Induce la contracción? No. Acuérdense que la acetilcolina es producida por el sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, va a reducir la actividad cardíaca. ¿Ya? Disminución de la velocidad de conducción en nodos sinoauricular y auriculoventricular. En el tracto gastrointestinal vamos a tener al revés, porque el sistema digestivo está comandado por el parasimpático. Entonces, si se libera acetilcolina, esto va a aumentar la motilidad, la secreción glandular y los movimientos peristálticos. ¿Ya? En el sistema pulmonar va a producir broncoconstricción y aumento del líquido surfatante. ¿Sí? ¿Qué significa motilidad? Movimiento. A nivel vesical, de vejiga, favorece la micción, liberación de orina. ¿Ya? A nivel ocular, produce la contracción de los músculos del iris y permite que se genere reflejo de acomodación. A nivel cutáneo, aumenta las glándulas sudoríparas, la secreción de ellas. ¿Ya? ¿Cuál es el reflejo de la acomodación? Nosotros tenemos que acomodar el tamaño de la pupila de acuerdo a la luz que entra al ojo.
Tenemos otros aminoácidos como el glutamato, la glicina y el GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y se encuentra principalmente en el sistema nervioso central. Y está presente en todas las células del sistema nervioso central. Es precursor del GABA. Este es excitatorio, pero puede dar origen a un neurotransmisor inhibitorio. ¿Cuál es la función del glutamato? Mediar la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. También participa en los procesos de memoria. ¿Qué te enredas? ¿El mediador de la información sensorial, motora, cognitiva era el GABA o el glutamato? Estamos hablando de glutamato. ¿Ya? El glutamato puede dar origen al GABA. Ah, ya. Pero ahora seguimos hablando de glutamato, o sea, dentro de las funciones da origen al GABA y además de la regulación de las otras funciones. ¿Ya? Muy importante este neurotransmisor en los procesos de memoria. Y bueno, aquí ustedes tienen los diferentes receptores que tiene este neurotransmisor y los efectos en diferentes canales, ¿no? Ahora vamos a hablar del GABA. El GABA es un neurotransmisor, principalmente el mayor neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Ya? Y va a participar en procesos de comportamiento, conocimiento, respuesta al estrés. Ayuda a controlar la ansiedad y el miedo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos niveles bajos de GABA, somos personas que van a tener altos niveles de ansiedad, problemas para dormir, depresión y en cierto grado también podemos desarrollar esquizofrenia. ¿Ya? Y allí la importancia de este neurotransmisor. La glicina. La glicina es un neurotransmisor que es un aminoácido y se produce en la médula espinal, en el tronco encefálico inferior, cerebelo y la retina. ¿Ya? Entonces, juega un papel muy importante en los movimientos motores, en el sistema inmunológico y endocrino. Y entonces, la glicina también es un neurotransmisor inhibitorio. Las aminas biógenas, ahí vamos a tener la dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina e histamina. Y entonces, todos aquellos aquellos neurotransmisores que son derivados de aminoácidos se llaman catecolaminas. Y entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, que en medicina se habla mucho de las catecolaminas. Y a eso se refiere a noradrenalina, adrenalina, dopamina. ¿Las catecolaminas que eran? Son neurotransmisores derivados, en este caso, de la tirosina, que es un aminoácido.
La serotonina se va a formar a partir del triptófano y las histaminas a través de la histidina. ¿Ya? Entonces, esos son derivados de aminoácidos. ¿Ya? Y bueno. ¿De qué eran los neurotransmisores derivados de qué? Las catecolaminas son derivados de aminoácidos. Ya. Dentro de estos, vamos a ver el circuito de acción de la serotonina. Aquí ustedes pueden ver todas estas flechas, cómo se distribuye la serotonina en todo el encéfalo, ¿ya? Y entonces juega un papel muy importante en la conducta social, en los procesos de alimentación, es decir, la sensación de hambre o plenitud, el sueño, la atención, la ansiedad, los ritmos circadianos, la conducta sexual. La serotonina es un neurotransmisor muy importante del sistema nervioso central. ¿El sueño es que como le da más sueño o quita el sueño? Controla el sueño. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y entonces, muy importante en la generación de patrones rítmicos como masticación, respiración, ritmo cardíaco. ¿Ya? Entonces, si hay problemas en estos circuitos, vamos a tener trastornos conductuales y neurológicos. Entre ellos están los trastornos alimenticios. Hay enfermedades genéticas en que las personas nunca tienen saciedad. El estómago puede estar lleno y necesitan seguir comiendo. Cuando nosotros estamos con ansiedad, normalmente nos pasa algo parecido, ¿cierto? Entonces ahí la serotonina está baja. Eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces vamos a ver depresión, epilepsia, esquizofrenia y la ansiedad. Las otras, tenemos la noradrenalina, sabemos que trabaja en el sistema nervioso periférico, en las células postganglionarias simpáticas y después las células preganglionarias liberan las preganglionarias liberan la acetilcolina y las postganglionarias liberan la noradrenalina. La dopamina actúa en el sistema nervioso central, las histaminas también las encontramos en todo el sistema nervioso central, importante en el hipotálamo. La dopamina y el circuito de noradrenalina. Aquí tenemos el circuito de la dopamina y acá tenemos el circuito de la noradrenalina. La dopamina, ¿con quién lo relacionan ustedes? La felicidad. ¿Cómo? La hormona de la felicidad. Ah. ¿Ya? Y es sintetizada de la sustancia nigra. ¿Les dice algo eso? ¿Negra? ¿Ah? ¿Con quién lo relacionan? Con el cerebro. Con el Alzheimer. El Alzheimer sí, porque había problemas en esa parte. Claro. Y ahora que lo dijo no va a hacer nada. Sí, pues. ¿Ya? Ya.
Entonces, neurotransmisores que ejercen una acción específica sobre la neurona postsináptica, pero el circuito puede estar afectado y no se obtiene la respuesta final. En el circuito dopaminérgico, ¿Qué quiere decir eso? el circuito de la dopamina, aquí vamos a encontrar que hay trastornos del movimiento, generando el Parkinson. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el Parkinson? La gente tiembla, se mueve. Tiene movimientos involuntarios, ¿cierto? Si nosotros contactamos con sus músculos están rígidos, ¿sí? Y la capacidad de prehensión de los músculos está muy reducida. ¿Esto pasa si tienen poca dopamina o si tienen problemas con Está dañado el circuito. dañado el circuito? El circuito. ¿Ya? Entonces lleva a deficiencia, ¿no?, del funcionamiento. Porque si está dañado el circuito, la dopamina no puede seguir su camino. El exceso va a producir los movimientos coreicos. ¿Cuáles son los movimientos coreicos? Como de repente. Sí. Eso no tiene que ver con el síndrome de Tourette. ¿El síndrome de qué? De Tourette. Sí. Es más o menos eso. Sí, sí, sí. ¿Ya? Hipercinesia. La deficiencia de dopamina lleva a producir déficit de atención. ¿Ya? Así que algunas personas de por aquí tienen que consumir dopamina. Ya. Pero cuidado, no se les pase la mano, ¿ya? Porque pueden desarrollar manía y psicosis. ¿Ya? El exceso de dopamina produce manías y psicosis. Así que si conocen a alguna persona maniática, ya saben por qué. Tiene exceso de felicidad. Exceso de felicidad. Ya, las purinas, el ATP, aunque a ustedes les parezca extraño, también va a actuar como neurotransmisor. ¿Ya? Sí. Y va a participar en sinapsis del sistema nervioso central y periférico. Tiene canales iónicos como receptores y tiene la facultad de modificar la acción de otros neurotransmisores. Profe, entonces la ATP es una purina. Sí, pues, purina. ¿Por qué? Porque tiene una base púrica. ¿Ya? La adenina. Péptidos. Los péptidos son moléculas proteicas muy pequeñas, de menos de 100 aminoácidos. Se conocen muchísimos péptidos y ahí vamos a encontrar no solamente neurotransmisores, sino que neurohormonas, como las que produce el hipotálamo, ¿cierto? Tenemos los péptidos opioides, son los que activan, los que inactivan, perdón, y dentro de los péptidos se destaca también el péptido encefálico natriurético y otros. Yo no consideraría aquí dentro de los péptidos la insulina, porque la insulina no es un neurotransmisor, ¿ya? Son sintetizados por el cuerpo neuronal y no están recluidos en la región sináptica y no se recapturan, ¿ya? Entonces la neurona puede liberar neuropéptidos y neurotransmisores clásicos
pero no tienen el riesgo de que se necesita que salga del espacio sináptico. Tienen efecto de ayuda a la función neuronal o antagónico a la función. Dentro de los péptidos opioides tenemos la encefalina, endorfina y dinorfina. Entonces ellos están distribuidos en el sistema nervioso central y bueno, importante en el sistema gastrointestinal. Son inhibidores, ¿ya? Los opioides son todos inhibidores y están relacionados con la percepción del dolor. Dentro de ellos tenemos la sustancia P, y que trabaja en el sistema gastrointestinal. Ellos van a controlar la actividad motora y secretora del sistema gastrointestinal y están responsables de la transmisión del dolor en la actividad de la musculatura lisa. ¿Dónde está la musculatura lisa? El corazón no, cuidado. ¿Dónde tenemos musculatura lisa? ¿Dónde? ¿Ah, solamente ahí? ¿Dónde entonces? ¿Cómo generalizamos? Eso sería Está en el estómago, intestino, vejiga, vasos sanguíneos, en los órganos internos. Todos los órganos internos tienen musculatura lisa. ¿Sí? ¿Ya? Huesos excepto el corazón. Excepto el corazón. Claro. Sí. explicó muy bien. Existen también neurotransmisores gaseosos, por lo tanto ellos no van a ser liberados a través de vesículas ni nada de eso. Van a pasar directamente de una célula a otra, ¿ya? Entre ellos vamos a tener el óxido nítrico. Y en algunos, ustedes van a encontrar, en los libros también dice no, porque está en inglés, ¿ya? El óxido nítrico. ¿Ya? Y vemos que participa en la sinapsis de las motoneuronas del sistema entérico y las células musculares lisas gastrointestinales. También juega un papel muy importante en el control de la presión sanguínea. ¿Ya? Ya. Eso es en general con respecto a los neurotransmisores. Ahora, los receptores ya lo habíamos visto. Vamos a tener receptores que van a ser canales iónicos o receptores que van a estar acoplados a proteína G. Entonces, es muy importante el tipo de comunicación que se va a producir como consecuencia del receptor que sea activado. Y con respecto a eso, la acetilcolina para nosotros es importante y vemos que hay dos tipos de receptores para la acetilcolina: los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son sensibles a la nicotina, por eso reciben ese nombre. Los muscarínicos a la muscarina. Pues porque se hicieron estudios de ellos a través de estos compuestos, por eso reciben ese nombre, ¿ya? Y entonces va a formar potenciales excitatorios, ¿ya? Y lo vamos a encontrar en los ganglios simpáticos
del sistema nervioso central y la placa motora. Ganglio simpático en el sistema nervioso central y en la placa motora. Los muscarínicos van a tener efectos diferentes en las células dependiendo de la diversidad de la proteína G en que esté asociada. ¿Ya? Entonces vamos a ver que trabajan en la musculatura lisa, en el corazón, en glándulas. Y están asociados con otros neurotransmisores. Entonces aquí tenemos la sinapsis preganglionar y tenemos los receptores. Aquí tenemos el receptor colinérgico, aquí tenemos el muscarínico y el otro receptor. Los receptores para GABA y glicina. ¿Qué efecto tiene GABA y glicina? Controla el miedo, el estrés. ¿Y qué efecto tiene a nivel de conexión? ¿Qué? Si el GABA era inhibitorio para el sistema Inhibitorio. nervioso. Muy bien. Para el sistema nervioso central, la glicina para el periférico. ¿Ya? Pero ambos son inhibitorios. Son inhibitorios. Ambos son inhibitorios y son ionotrópicos. Entonces, ambos van a ser recibidos por canales de cloro. ¿Ya? Cuando entra cloro a la célula se hiperpolariza. Por lo tanto, no puede recibir estímulo. La glicina es la del sistema nervioso periférico, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces tenemos esa importancia de estos. El glutamato va a generar potencial de acción excitatorio y va a participar en la permeabilidad de los canales de sodio y potasio y en algunos casos de calcio. Y muy importante el glutamato relacionado con el aprendizaje y la memoria. La serotonina tiene receptores ionotróficos y metabotróficos a la vez. Los neuropéptidos son todos metabotrópicos. Los gaseosos, Metabotrópico. que tienen un receptor acoplado principalmente a proteína G, que producen metabolismo, metabotrópico. ¿Ya? Ya, y entonces aquí tenemos algunas funciones de los neurotransmisores. Por ejemplo, la acetilcolina ya habíamos mencionado en la placa muscular y es responsable de la contracción muscular, aumento de la secreción de la vasopresina, si ustedes se acuerdan. Ah, no, ustedes no han visto. Perdón. No han visto nada todavía. No se pueden acordar. No nos acordamos. Aumento del flujo sanguíneo, disminución de la actividad eléctrica, el aumento de la acción del tracto gastrointestinal.
Puede ser excitatorio o inhibitorio. Eso depende de qué, del receptor que tenga. ¿Ya? Acuérdense ustedes, la comunicación celular. ¿Quién es responsable de la respuesta celular? Más que el receptor, la propia célula, ¿cierto? La idiosincrasia de la célula. ¿Sí? El GABA disminuye la actividad eléctrica del cerebro y es sedante, es inhibitorio. La serotonina es inhibitoria y está relacionada con el sueño, estados de ánimo. La dopamina actúa en el encéfalo, sistema nervioso autónomo, es inhibitorio y también está relacionado con los estados de ánimo. ¿Qué pasa si falta acetilcolina? Entonces se produce una enfermedad llamada miastenia, y de hecho se llama miastenia gravis. ¿Ya? Porque los músculos no tienen la capacidad de poder responder a los estímulos. ¿Ya? Entonces las personas que tienen miastenia, ustedes van a conocer cuando ejerzan, ¿no? Son personas que tienen los párpados caídos, parece que están durmiendo, porque no tienen la energía suficiente, o sea, le falta neurotransmisor, para que haya contracción muscular y se levanten los párpados. ¿Y se pueden mover o tampoco? Tiene mucha dificultad. ¿Caminan con lento? Todo es la dificultad del movimiento de los todo. Entonces, cuando una persona tiene miastenia, se levanta en la mañana, puede tener algo de actividad muscular, pero a medida que va pasando el día, a veces tienen problemas porque no ven, porque se les ¿Y caen ahí los tienen párpados. que tomar alguna pastilla que tenga dopamina? No, si el problema es con la acetilcolina, no con la dopamina. ¿Ya? El problema es la placa motora. ¿Ya? Si nosotros tenemos bajos niveles de GABA, vamos a tener estrés y ansiedad. Y se puede generar epilepsia. La falta de la dopamina genera depresión, hipoactividad, ¿cierto? Melancolía, etcétera, Parkinson y esquizofrenia, cuando falta mucho. La serotonina cuando falta mucho, genera la depresión. Importante esto. ¿Cómo actúan las drogas en el sistema nervioso? Actúa a nivel de la liberación de neurotransmisores. Entonces, ¿cómo? Aumentando o disminuyendo la actividad del neurotransmisor. Por ejemplo, puede activar a la enzima para que se produzca más neurotransmisor. O puede inactivar a la enzima para que no se produzca el neurotransmisor. Activando las enzimas degradativas del neurotransmisor, o sea, las enzimas que trabajan aquí, para que no haya exceso de neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces la alteran, o sea que puede que haya muchos neurotransmisores. Claro. Que no van a poder degradarlo si no van a... Si hay mucho, se hiperpolariza la neurona postsináptica. Interfiriendo en la reabsorción de neurotransmisores. Es decir, aquí actúa la enzima y la neurona presináptica tiene un receptor para captar los elementos que se producen por la degradación del neurotransmisor por la enzima de esa específica. Bueno, las drogas evitan que esa enzima pueda hacer la degradación. Imitando la acción del neurotransmisor, es decir, intensifica la actividad de un neurotransmisor dado, inhibiendo la síntesis del neurotransmisor. Esas son
como los efectos más notorios de las drogas. Bueno, y aquí ustedes tienen los receptores que son capaces de captar esas drogas. Entonces, el receptor de dopamina capta a la cocaína. Las anfetaminas también es ese mismo receptor. La cannabis tiene su propio receptor y los opiáceos también. El alcohol, ¿ya? Los receptores de GABA, la nicotina, los nicotínicos, por supuesto, y los cannabinoides. ¿Ya? Profe, Dice. ¿cuál es esa que dice ovulación? ¿Cómo? ¿Cuál es la que está de cuarta? 2, 4, opiáceos. Pero, ¿cuál es esa? Los opiáceos son neurotransmisores que son inhibitorios. Entonces ahí no debería estar ahí porque no es una droga. Aquí están, hay drogas opiáceas. Hay drogas opiáceas. Ah, ya. ¿Ya? Oxitocina, hidrocodona, Ustedes llegaron más tarde. No sé si quedaron presentes o no. En la segunda etapa de la clase. A ver, ¿qué apellidos tienen ustedes? Los? ¿Ya? Y está ausente la primera vez. La semana pasada no vino. Verdad que tú pero le tienes que avisar para ponerse presente en el calendario.